Listo, arrancamos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha bien. ¿Y ven ya la pantalla? Sí. Ok. Sí. Bueno, para complementar el tema de la anterior clase, que era hemorragia digestiva alta, ahora vamos a hablar de lo que es hemorragia digestiva alta por úlcera péptica o no varicial. Se considera hemorragia digestiva a toda la pérdida de sangre que procede del tubo digestivo. Constituye una enfermedad muy frecuente en todos los servicios de urgencia, con una tasa de mortalidad que va hasta el 10%. ¿Sí? Según el origen del sangrado, se puede clasificar en alta, que es hasta el ángulo de Treitz, o baja, por debajo del ángulo de Treitz. En estos capítulos, acuérdense que estamos viendo los dos tipos de hemorragia digestiva alta. ¿Sí? La hemorragia digestiva baja la vamos a ver en algún momento, pero esto es más patología de tipo quirúrgico, no tanto clínico. Nosotros los gastroenterólogos también lo vemos, pero desde el punto de vista más clínico, pero es de manejo quirúrgico. ¿Está? El sangrado gastrointestinal puede ser varicial, como la que vimos en la anterior clase, no varicial, esto en cuanto a las hemorragias digestivas altas, ¿sí? Y hemorragia digestiva baja, y por último hay una última clasificación que es la hemorragia digestiva de origen oscuro, que es cuando el paciente tiene pérdidas por laboratorio, tiene presencia de melena o presencia de proctorragia o de hematoquesia, pero en ninguno de los estudios endoscópicos, ni la endoscopía digestiva alta, ni la colonoscopía, ni aún enteroscopía, que es lo que se puede utilizar para estudio del intestino delgado, en ninguno de estos estudios se logra ubicar o localizar o identificar el área misma de sangrado y el tipo de sangrado. Entonces, a esta se llama de origen oscuro, porque no se conoce el tipo de origen que tiene, ¿ya? Para fines prácticos es alta y baja. ¿Listo? La hemorragia digestiva alta puede manifestarse como hematemesis o como melena, tanto la varicial como la no varicial. La hemorragia digestiva baja puede manifestarse como hematoquesia, ¿sí? Que son sangres mezcladas con heces. Generalmente esto tiene un color rojo oscuro acompañado de coágulos, como rectorragia, que es la emisión de sangre roja por el recto, ¿sí? Que esto más nos habla de patología baja, digestiva baja, de la última porción del colon o del recto. ¿Sí? Y también se puede manifestar como melena, ¿sí? Pero es lo menos frecuente. Cuando se presenta una melena, el paciente consulta por melena y el sangrado es de digestivo bajo, por lo general es de las primeras porciones del intestino grueso o del colon. Bien, esto es importante para cualquier tipo de entidad de historia clínica. Antecedentes de episodios previos de hemorragia digestiva, uso de fármacos gastroagresivos como aspirineta y AINES, que son muy comunes su consumo en nuestro medio, anticoagulantes, hábitos tóxicos como ingesta de alcohol, ¿sí? Y por supuesto, indagar sobre el antecedente de alguna hepatopatía o buscar dentro de la clínica, el examen físico, estigmas de hepatopatía. La forma de presentación, el tiempo de evolución, la cuantía o la cantidad estimada del sangrado, la sintomatología que acompaña a este cuadro, ya sea dolor abdominal, vómitos, disfagia, pirosis, un síndrome constitucional o síndrome de impregnación, que es el paciente que viene demasiado adelgazado, con mucha pérdida de peso, que esto nos va a orientar más sobre una patología de tipo neoplásica probablemente. Presencia de mareo, síncope, disnea, que esto nos va a ubicar más en un paciente con un sangrado digestivo, independientemente del origen o de la ubicación, que presente repercusión hemodinámica. Dos situaciones importantes: el paciente con cirugía reciente de aorta abdominal, descartar una fístula ortoentérica y la cardiopatía isquémica. ¿Sí? El examen físico es esencial en la valoración hemodinámica, las constantes vitales, la toma constantemente de frecuencia cardíaca y presión arterial en decúbito y en sedestación. ¿Sí? ¿Recuerdan eso que se llama en semiología?
¿Recuerdan? Cuando Ah, la presión arterial está baja, al cambiar la posición del paciente. Hipotensión ortostática, ¿no? Le tomamos la presión al paciente acostado en la camilla o en la silla donde está descansando y la presión es normal. Le pedimos al paciente que cambie de posición, si está acostado, que se siente, o si está sentado, que se pare, y si hay diferencia de presiones al primer valor tomado, entonces ahí podemos sugerir que el paciente tiene una hipotensión ortostática, probablemente, ¿sí?, en contexto del sangrado, ¿sí? Incluir siempre el examen abdominal, búsqueda de signos de hepatopatía, eritema palmar, arañas vasculares, hepatoesplenomegalia, presencia de ascitis, ictericia y, por supuesto, el tacto rectal. Las pruebas complementarias, las de rutina, un hemograma completo con recuento plaquetario, pruebas de coagulación, TP y NR, la bioquímica que va a incluir urea y creatinina. Esto es importante porque en la hemorragia digestiva alta, ya evolucionada, probablemente este paciente pueda tener una disociación urea-creatinina. ¿Qué quiere decir disociación urea-creatinina? ¿Alguien sabe? Doctora, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, lo escucho. Es una disociación del cociente normal de urea y creatinina que se da ya sea por mayor producción de una de las dos partes, ya sea por daños renales, puede ser por mayor metabolismo de ciertas proteínas o solo porque por condiciones externas se rompe el cociente normal que es 10:1. Bueno, bien, ¿no? Básicamente, acá, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? Que el paciente, sin que tener antecedentes renales, de falla renal, de injuria renal, de enfermedad renal, ¿sí?, va a tener una urea por encima de los valores normales, manteniendo una creatinina normal, ¿no? Entonces no condice los valores de la función renal. ¿Esto es por qué? Por el metabolismo de la sangre, en el transcurso de todo su vaciado por el intestino, va a ir produciendo la elevación de la urea, ¿sí? Bien. El grupo sanguíneo es importantísimo en cuanto llega al paciente. Grupo sanguíneo, factor RH. Radiografía de abdomen si es que el paciente manifiesta mucho dolor abdominal para descartar perforaciones. Muchas veces las úlceras digestivas de origen péptico producen perforaciones a nivel de esta víscera hueca y eso va a producir una perforación, un abdomen agudo, que esto ya sería de resolución quirúrgica. ¿Bien? Electrocardiograma para descartar que no existan eventos cardiovasculares asociados, sobre todo en las personas mayores, que por la misma anemia pueden llegar a ser cuadros de isquemia o de angina. La VEDA, que es la videoendoscopía digestiva alta, es esencial en toda hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque las bondades de este estudio es que da diagnóstico y que a su vez en manos entrenadas se puede hacer terapéutica endoscópica para realizar hemostasia del sitio de sangrado. Y además existen unas tablitas que vamos a ver enseguida, unos scores, que eso nos brinda información pronóstica respecto a la evolución que podría llegar a tener ese paciente. Todo esto es importante, ¿sí?, lo de la endoscopía, realizar después de estabilizar al paciente hemodinámicamente. Lo mismo que hablábamos en la anterior clase de la hemorragia digestiva varicial. En cualquier tipo de sangrado digestivo, varicial, no varicial, bajo, de origen oscuro, lo que les caiga a ustedes, ¿sí?, primero y principal, estabilizar al paciente. Después corren y se vuelven locos buscando al cirujano, al clínico, al endoscopista, al gastroenterólogo, a quien quieran llamar ustedes, ¿sí? Pero primero se lo atiende al paciente. Una vía endovenosa con cualquier cristaloide que tengan a la mano para empezar a mantener la presión arterial en buenos valores si es que el paciente está con hipotensión o si es que hay datos de repercusión hemodinámica.
lo primero que se debe hacer. ¿Sí? Mientras el paciente ya está compensando, ya estamos pidiendo todas las pruebas, laboratorio, radiografía, ¿sí? Pero no tener al paciente paseando de un área complementaria a otra sin que ya tenga su vía endovenosa y se le esté reanimando con líquidos. ¿Sí? ¿Y cuándo realizar endoscopía? ¿Por qué hago hincapié en esto? Justamente lo digo, no por experiencia, no me gusta decir por experiencia, sino porque ya lo he vivido en la residencia de medicina interna, cuando yo era la internista que corría volviéndose loca para que el endoscopista venga, lo viví en la residencia de gastroenterología, cuando ya a mí me tocaba estar del otro lado y decirle al clínico que me llamaba para la interconsulta, bueno, primero estabiliza a tu paciente, pasame los valores de tu laboratorio, si no está muy anémico, nos avisas para llevar la torre de endoscopía a la emergencia o a la UTI o a la unidad de coronaria donde haya estado el paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un lapso de tiempo que justamente es lo que nos otorga a nosotros el espacio para hacer todo lo que hemos mencionado. Estabilización del enfermo, administración de las drogas que se usan, que en este caso es omeprazol, pantoprazol, el IVP que tengan a la mano endovenoso, ¿sí? Hacer todas las pruebas complementarias y recién notificar al endoscopista que existe un paciente con un sangrado digestivo alto, activo y que tiene tal valor de hemoglobina, tal valor de hematocrito, tal valor de plaqueta, su TP, su INR y sus datos de función renal. ¿Sí? ¿Y cuánto es ese tiempo? Existe la endoscopía inmediata, que es la de emergencia labital, así que se tiene que hacer antes de las 4 a 6 horas aproximadamente. Sí, vean que no es salir corriendo en busca del endoscopista, en ningún momento. Y esta endoscopía de 4 a 6 horas, que es inmediata, es en presencia del paciente con sangrado activo, con sospecha de sangrado por varices esofágicas y en toda hemorragia severa, aunque el sangrado se haya autolimitado. ¿Sí? Las contraindicaciones absolutas y relativas, la negativa del paciente, por supuesto, es un estudio invasivo que conlleva todos sus riesgos y si el paciente pues se rehúsa, no se puede realizar. A nadie se le puede obligar a tenderse en una camilla, abrir la boca y dejar que se le introduzca el tubo flexible del endoscopio. ¿Sí? Tiene que haber incluso un consentimiento informado, así como para los actos quirúrgicos, para la endoscopía también se realiza la firma de un consentimiento informado por parte del enfermo y por parte del familiar acompañante o el responsable que esté al lado. ¿Sí? Otra contraindicación es la perforación digestiva. ¿Por qué? Me van a decir, pero si está perforado el paciente, ¿cómo voy a saber dónde está perforado si no le hago la endoscopía? No, porque la endoscopía se trabaja con aire, con insuflación de aire para poder distender las paredes esofágicas, que son cavidades virtuales, y distender las paredes del estómago y poder ingresar y observar todo el cuerpo del estómago. ¿Sí? En caso de una perforación, ¿qué haríamos? Meter más aire todavía y empeorar el cuadro de hemoperitoneo, ¿no? Otra contraindicación son las intervenciones quirúrgicas mayores recientes, angina inestable o infarto agudo de miocardio reciente y por supuesto la insuficiencia respiratoria, a no ser que el paciente ya esté intubado, sedado, aunque esté distresado. Entonces ahí nosotros con toda la indicación podemos entrar a hacer la endoscopia. Pero un paciente que está ambulatorio, que está con una neumonía y que empieza con un sangrado y está, qué sé yo, saturando 90, pero con aporte de oxígeno, no podemos ser tan locos de agarrar y entrar con el endoscopio para ver qué es lo que está sangrando, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuadro de inicio fue respiratorio, neumónico, y el paciente está en insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Este es el índice de ROCAL, esto es lo que nos da una idea de lo que vamos a ver endoscópicamente y poder traducirlo a la clínica. ¿Sí?
Esto no lo tienen que manejar ustedes. ¿Está? Esto más lo maneja el endoscopista, el gastroenterólogo, pero para que se den idea que este índice de ROCAL se suman todos los parámetros preendoscópicos, ¿sí? Y los hallazgos que ya uno encuentra luego de realizar la endoscopía. Se suma y eso nos da una cantidad de puntos y esos puntos se traducen en un porcentaje que nos habla de resangrado, recidiva del sangrado y el porcentaje de riesgo de mortalidad que tenga ese paciente. Les repito, no se lo aprendan, pero conozcan que existe esto, que es una ayuda que nos dan los gastroenterólogos para saber más o menos el manejo con el paciente. ¿Sí? La hemorragia digestiva alta es muy frecuente, tiene una incidencia de 50 a 150 por 100.000 pacientes por año y dependiendo del lugar, por supuesto, donde el paciente se encuentre, puede llegar a tener una mortalidad del 1 al 14%. ¿Sí? Las etiologías más frecuentes son úlcera péptica, que pueden ser gástricas y duodenales, las varices esofágicas, que es el capítulo que vimos anteriormente, Mallory Weiss, que es un tipo de úlcera también, gastropatía erosiva, que es muy frecuente de encontrar, pero es de las que producen menos sangrado. ¿Sí? Las menos frecuentes son la esofagitis, la hemorragia digestiva de origen neoplásico, las lesiones de Delafoy, ectasia vascular, gastropatía por hipertensión, y esto también es en el cirrótico, y las varices gástricas. Las etiologías raras, úlcera esofágica, duodenitis erosiva, una fístula aortoentérica y, por supuesto, que haya un paciente con sangrado digestivo evidente, pero que no se encuentre ningún tipo de lesión visible. Que esta entraría, como dijimos a un inicio, ¿en cuál? En las hemorragias digestivas de origen oscuro, ¿no? Hacemos los estudios de imágenes endoscópicos, pero no logramos ver el sitio de sangrado o la lesión que provoca el sangrado. Dentro de las manifestaciones clínicas, la más frecuente es la hematemesis en un 30%, ¿sí? Melena en un 20%, combinación de melena y hematemesis en un 50%, hematoquesias de un 10 a un 15%. El paciente que ya estuvo con sangrado varios días en la casa y que consulta ya por un síndrome anémico y un sangrado oculto. Cuando el paciente presenta repercusión hemodinámica o descompensación hemodinámica, se va a tornar taquicárdico, hipotenso, con signos de hipoperfusión, es decir, pálido, con sudoración fría, piloerección, alteraciones del estado de conciencia y, por supuesto, oliguria por el déficit de volumen. El manejo clínico, los objetivos son reanimar al paciente. Ya digo, reanimar no quiere decir que nos subamos encima del paciente y empecemos a hacer masajes, ¿no? Reanimar con líquidos, reanimación con líquidos endovenosos. Determinar el sitio de hemorragia, detener la hemorragia y prevenir el sangrado recurrente o la recidiva de la hemorragia. Esto es un cuadrito que es muy clásico. Esto se usa, seguramente lo han visto en semiología cuando han visto la parte de semiología digestiva, que nos da una idea de cuántos ml o el volumen sanguíneo perdido según el grado de severidad de la anemia, de la hemorragia, ¿no? Que traduce en leve, moderada y severa. En la severa, que ya estaríamos frente a la repercusión hemodinámica en el paciente por este sangrado, podríamos decir que la pérdida ha sido mayor de 2 litros, es decir, aproximadamente el 40% de la volemia total del enfermo, y por supuesto hay signos cutáneos de hiperperfusión y taquicardia. La taquicardia es refleja, ¿no?, a la hipotensión. Esto es lo que les comentaba en un principio respecto al ortostatismo o la hipotensión ortostática, que es el descenso mayor de 10 milímetros de mercurio al cambio de posición, ¿sí? Por lo general viene asociado ya a alteraciones del estado de conciencia y signos de hipoperfusión.
Y en el paciente descompensado, inestable hemodinámicamente, repito, se tiene que iniciar las medidas de reanimación, si es que se puede, con 2 vías periféricas grandes, ¿sí? Supradiafragmáticas, que quiere decir en los brazos, ¿no? Que le ponemos en el pie, que en la canilita, que en la piernita, no. No es necesario hacernos los héroes y los capísimos y agarrar y pedir un catéter venoso central, con 2 vías periféricas permeables de buen calibre, un calibre 18, un calibre 20, ¿sí? Estaríamos asegurando la administración de nuestros líquidos de reanimación. Transfusión de hemoderivados en caso que el paciente esté con una hemorragia digestiva activa y, por supuesto, con hemoglobinas por debajo de los rangos de seguridad, que son de 8 de hemoglobina. Lo que hablábamos la clase pasada, en el paciente cirrótico, que no se debe sobre transfundir, porque más bien empeoramos el gradiente de presión venosa portal y vamos a incrementar el riesgo de sangrado todavía. En el paciente compensado, en este se podría investigar mejor y ver si no se trata de un cuadro de hemóptisis y no de sangrado digestivo, porque estamos en áreas endémicas por tuberculosis. Ahora, la colocación de sonda nasogástrica. Esto, sobre todo, antes se colocaba como para evidenciar el contenido que podría haber en el estómago. Entonces, si el débito por la sonda nos venía sangre roja, decíamos, uy, sí, te activa la hemorragia, hay que hacer esto, todos los pasos que hemos visto de tratamiento. Si nos venía un contenido solamente gástrico, te decían, no está sangrando, así que podemos esperar y seguramente es de pulmón. Esto ya se ha visto que no es así, no es tan tajante y los datos que nos arroja no son así de fidedignos. Más sí, el uso de la sonda nasogástrica en el paciente con hemorragia digestiva alta, con repercusión hemodinámica, con alteración del sensorio de la conciencia, se coloca como seguridad, ¿sí? Para mantener una buena vía aérea y no haya riesgo de broncoaspiración. Para eso sí. Y nosotros los endoscopistas nos encanta que le hayan puesto la sonda de los clínicos. ¿Por qué? Porque nos facilita la realización de la endoscopía, ¿no? Tenemos un campo más limpio para poder visualizar y trabajar. Esto es lo mismo que les comentaba. La transfusión de hemoderivados debe realizarse tan rápido como sea posible ante una hemorragia masiva o persistente. Esto ya es en el paciente descompensado. Monitorización de la PVC en caso que el paciente se le haya colocado un septo fixo, un catéter venoso central. La intubación endotraqueal en caso que el paciente haya empeorado el estado hemodinámico. Y, por supuesto, el aporte de oxígeno. Vuelvo un poquito a lo mismo. El rol de la endoscopía. Dentro de las 24 horas, en paciente estable, ¿sí? De 12 a 24 horas, paciente estable. Acuérdense que las de urgencia son entre 4 a 6 horas desde el ingreso del paciente. Está en el paciente estable, sin repercusión hemodinámica, tenemos de 12 hasta 24 horas para realizar el estudio. Y sobre todo aquí nos sirve mucho para ver en qué grado está de la clasificación de Forrest. ¿Para qué? Para tener datos pronósticos de si ese paciente nos va a volver a sangrar, si ese paciente necesita internarse en sala o necesita internarse en unidad cerrada, o si ese paciente se va a la casa después de la endoscopia. Y esta es la escala de Forrest. Esto tampoco ustedes tienen que aprenderlo de memoria como médicos generales que van a salir. Ya cuando estén trabajando en una sala, no tanto en emergencia, sino en una sala de internación, ahí sí sería bueno que conozcan un poquito más a detalle lo que es la clasificación de Forrest, porque si el endoscopista es tan guacho y no les pone ahí, les pone solamente Forrest 3 y punto, y a lo seco, y ustedes, o sea, ¿what? ¿Qué hacemos? Ya es Forrest 3 y ahora ¿qué hacemos?
siempre, al menos en la escuela donde yo me formé de endoscopía, abajo de la conclusión, en el informe que se le envía al médico solicitante, se pone la conclusión, qué sé yo, Forres 3 sin sangrado, sin lesiones evidentes con sangrado activo, sin lesiones con sangrado reciente, ni nada de eso. Y abajo siempre se coloca nota o un puntito como para señalar las recomendaciones y la conducta a seguir. ¿Está? Pero si no les toca endoscopistas así como yo, buena gente, que les diga abajito qué es lo que tienen que hacer, entonces ahí sí van a tener que agarrar su cuadernito y ver a qué se refiere un FORRED 1, ¿sí? Que puede ser 1A, 1B, un FORRED 2, que puede ser 2A, 2B y 2C, y el FORRED 3, que es el que todos esperamos ver cuando realizamos una endoscopía, porque significa que el paciente no tiene ningún tipo de lesión evidente y por supuesto va a tener un mejor pronóstico. Tratamiento farmacológico. Como dijimos, primero reanimamos con líquido cualquier cristaloide que tengan a la mano. Solución Ringer normal, Ringer lactato, fisiológico. Si no hay nada de eso y no tiene hemaquedestrosa, no importa. Si me dicen, pero el paciente era diabético, no importa, ¿no? En ese momento no lo va a matar hiperglucemia, lo va a matar un shock hipovolémico. Entonces, después se conseguirá el fisiológico, el Ringer, el glucosalino, lo que le quieran colocar. Pero se necesita expandir con líquido. Ideal, por supuesto, fisiológico, pero si no hay, lo que tengan a la mano en ese momento. ¿Ya? Seguido de eso se coloca la dosis de IVP inicial, que se coloca en bolo endovenoso directo, a razón de 80 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? 2 ampollas o 2 frascos de omeprazol, que es lo más común, ¿no? Que tenemos acá a la mano endovenoso. Y luego de este bolo inicial de 2 frascos de omeprazol, mantenemos todavía un goteo o una perfusión con 8 miligramos por hora, ¿sí? Durante 72 horas. Esto equivale aproximadamente a 5 ampollas de omeprazol diluidas en 500 ml de solución fisiológica para 24 horas. Y repetimos la dosis al día siguiente y repetimos hasta las 72 horas y de ahí el paciente evoluciona bien, no pasa nada, retiramos y dejamos endovenoso en bolo nuevamente. ¿Está? Si no hay resangrado en las 24 horas de realizada la endoscopía o del ingreso del paciente con la hemorragia digestiva, se puede, según el paciente, los antecedentes y la medicación de base que tome, se puede rotar a la vía oral omeprazol 40 miligramos, equivale aproximadamente a 2 cápsulas, ¿sí? Que la pueden dar en una dosis única por la mañana o repartida en 2 dosis, una por la mañana en ayunas, por supuesto como cualquier IVP, toda la vida en ayunas, y otra por la noche. Y si hay pantoprazol, pues pantoprazol es un poquito más costoso. Y cuando hablamos de tratamiento endoscópico, nos referimos a todas las maniobras que se puedan hacer vía endoscópica al momento que estamos haciendo este procedimiento. Y pueden ser por métodos térmicos, por métodos no térmicos, que la más común es la inyección de adrenalina o polidocanol, que son las más económicas y las más fáciles de conseguir. Los mecánicos, que son hemoclip o ligadura, que son muy costosos. Hasta hace un par de años cada hemoclip, que es como una grampita que se larga por el endoscopio, costaba alrededor de 800, 900 bolivianos. Y uno tiene que tener una super mano para alargar un clip endoscópico y chuntarle directamente a la lesión que está provocando el sangrado. Por lo general se utilizan de 2 a 3 clips para producir toda la hemostasia como corresponde hacerlo. Y por supuesto los métodos combinados, que eso se realiza mucho en lugares donde no se tiene mucho material, no se cuenta con muchos insumos. Y por lo general se realiza la inyección de adrenalina y térmico o mecánico. Mejora mucho más el pronóstico cuando se hace el procedimiento combinado, ¿no? Hay mejor tasa de hemostasia.
¿Y cuándo llamamos al cirujano en caso de una hemorragia digestiva alta de origen péptico o no varicial? Cuando el paciente resangra luego de haber realizado 2 procedimientos endoscópicos con realización de hemostasia endoscópica. ¿Qué quiere decir eso? Me llega el paciente hoy, miércoles, ¿sí? Yo mañana, el paciente lo estabiliza y todo, yo mañana le hago la endoscopía y le encuentro una úlcera a nivel gástrica y yo voy a informar un Forres 2B, ¿no? Y ahí pongo. Realicé inyección de adrenalina, realicé eh, hemostasia con plasma argón, el paciente vuelve a sangrar a las 24 horas, 48 horas y vuelvo a entrar con una endoscopía. Nuevamente realizo un procedimiento de hemostasia endoscópica. El paciente a los 2, 3 días, 4 días, 5 días, vuelve a presentar cuadro de sangrado digestivo, entonces ahí ya no me llaman, ahí ya el endoscopista no se mete. Eso quiere decir que el paciente no va a tener una buena resolución, una buena evolución con métodos endoscópicos y ese paciente va a intervención quirúrgica, ¿sí? Bien, esto ya lo vimos en la anterior clase. Muy bien. Y por el mes del Día de la Madre, este último dibujito. Bueno, chicos, entonces eso es lo que quiero que básicamente ustedes tengan la idea de lo que es hemorragia digestiva en general y un poquito de hemorragia digestiva no varicial. ¿Tá? Tienen que tener por lo menos la noción de saber identificarla y saber el manejo de reanimación del paciente. Todo lo demás es de memoria, ¿sí? Todo lo demás, llamar a esto, llamar a lo otro, pedirle esto, pedirle lo otro, ya son cuestiones como dejar al paciente en piloto automático. Lo importante es el momento que ustedes lo reciban, saber hacer el diagnóstico de la hemorragia, probablemente del sitio del sangrado que esté presentando el paciente, si es alta, si es baja, ¿sí? Con los antecedentes, sospechar si es varicial o si no es varicial, e iniciar el tratamiento. De nada nos sirve que sospechemos que el paciente tiene una hepatopatía crónica, es un cirrótico, que está sangrando, que puede ser una varice que sangre y a él le ponemos su bomba de infusión de IVP cuando vimos que el tratamiento para la varicial no tiene nada que ver con los IVP, ¿no es cierto? Vimos que sobre todo es el uso de la terlipresina, docteótride. Entonces, para eso es que nos va a servir dividir las aguas con el paciente. ¿Es varicial? No es varicial. Porque la conducta inicial es importante. Lo demás son adornos. El endoscopista viene después, el gastroenterólogo viene después. ¿Está? Bueno. Entonces, la próxima clase ya tenemos nuestro examen, ¿no? Hola. Che, ¿se durmieron todos acá? Estoy hablando sola. Hola. Ah, bueno. Tenemos el próximo miércoles el examen. Sí, sí, doctora. 25, doctora. Ya, en nuestro horario de clases, ¿no es cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Yo les voy a pedir que, no sé, si pasa clase a alguien, no sé, que avisen que se va a hacer en el aula más grande, que es el Paraninfo, ¿no? Sí, doctora. Ya, eso Sí. avísenle a los compañeros, no sé, algo, que no haya gente metida ahí en nuestro horario que nosotros vamos a rendir el examen. ¿Sí? Por lo general, el Sí, examen doctora. es de múltiple choice, de opciones, de marcar o de rellenar. Si es rellenar, es 1 o 2 palabras, no es más. Puede ser que hayan casos clínicos de lo que hemos hablado. Nada muy complejo. ¿Tá? Les voy a pedir puntualidad para el día del examen. Por favor. Yo sé que todos tenemos obligaciones, pero yo creo que su obligación máxima de ustedes es su universidad. Por algo se metieron a estudiar. Debe ser su prioridad, supongo. Entonces, por favor, puntuales el día del examen.
Está. No nos hagamos enemigos el primer día que nos vamos a ver, porque una vez empieza su examen, no entra nadie. ¿Listo? Así que fíjense, tomen sus previsiones, no sé, inflen las llantas de sus motos, de sus autos, en lo que vayan a ir, porque es la clásica, se me pinchó la rueda, se me acabó la gasolina, el taxista me tumbó, mi gatito no sé qué, el lorito también, entonces, por favor, ¿sí? Eso les quiero pedir. No les pido que estudien, eso ya verá cada uno si estudia o no estudia. ¿Está? Y no copien ese día del examen. Yo no grito, yo no me enojo, yo no voy a renegar. Simplemente les quito el examen y punto. ¿Ya? Sin violencia. ¿Listo? Entonces son 3 temas para este parcial. Nos vemos el día miércoles en el Doctora. horario de clase en el Paraninfo. Doctora, disculpe, ¿lo Y- puede pasar por favor el tema? Lo que pasa es que en el grupo está solamente reflujo gastroesofágico. Ya, se los paso. Ok, muchas gracias. Problema. ¿Listo? Ok. Gracias. Pórtense, chicos. Chau, chau. Hasta luego, Chao, doctora. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, bebé.